Bienvenidos a Tecnoabogados, su podcast sobre derecho y tecnología. Les habla Raymond Horta, abogado especialista en derecho procesal, perito en distintas disciplinas forenses, grafotécnica, informática y dactiloscopia. El día de hoy quiero tocar un tema que está revolucionando las redes, por lo menos en Venezuela, en el grupo de abogados, jueces, y es la reciente aparición de una sentencia relacionada con un caso de intimación de honorarios, la cual en su solicitud o en la demanda, en la acción, se demanda una cantidad de dinero estimada en dólares. Esto pudiera no ser lo sorpresivo, sino que en ese caso particular se estableció que era procedente el cobro de las cantidades. Evidentemente ahí quedaba la sentencia, la vamos a citar luego, el tema de la retasa que se podía ejercer en ese caso, pero lo que llamaba la atención era que el cálculo de la indexación también fue acordado. Hasta ahora, lo normal es que si bien la deuda o era en bolívares, se ordenaba la indexación. Desde hace mucho tiempo ha venido evolucionando el tema del ajuste o la corrección monetaria desde el punto de vista jurisprudencial. Desde hace muchos años era obligatorio demandarla y ahora las últimas tendencias es que ni siquiera hace falta el alegato, sino que se acuerda de oficio. Lo contradictorio, lo llamativo, lo novedoso de la sentencia es que acuerda el pago o procedente del cobro en dólares más la indexación. Novedoso por cuanto sentencias reiteradas del TSJ habían, excluido la combinación de la figura de la indexación con el cobro de cantidades de pago en moneda extranjera. Entonces, sobre esto tenemos varias reflexiones. Bueno, la primera es ver algunas reacciones en las redes donde evidentemente se habla de la contradicción en la que ha ocurrido o el cambio de criterio que llama muchísimo la atención. Mucha gente se ha pronunciado diciendo que es injusto el tema de la indexación cuando se trata de cantidades en dólares. Incluso algunos burlándose de como si se tratase de un craso error. El tema financiero, el tema del dinero, tiene que ver evidentemente con las teorías nominalistas de las deudas o lo que sería la teoría del valor. La nominalista es que se debe pagar exactamente la cantidad y el monto que al que se refiere la deuda. Y la teoría del valor es en la que se apoya el tema de la indexación, por cuanto la mayoría de las monedas y en el caso algunos tipos de commodities o algunos tipos de bienes que son susceptibles de variación del valor o de depreciación con el tiempo o de disminución del valor por efecto de la inflación, digamos que es la tendencia jurídica y financiera que se pudiera considerar más justa. Pero este podcast y estas reflexiones tienen una razón de ser específico, porque nosotros históricamente nos hemos venido manejando en economías inflacionarias, altamente inflacionarias, en algún momento hiperinflacionarias, y eso le ha pasado a otros países como por ejemplo Argentina, pero la mayoría de los juristas no estamos al tanto o no nos habíamos preocupado por el tema de si hay o no inflación en la moneda que no sea la moneda local en su país de origen.
Y esto va en el fondo apoyando o tratando de que avance la jurisprudencia en este sentido. Muy poca gente está informada de que en los Estados Unidos, por ejemplo, la inflación antes de que ocurriera la pandemia, era normal el que se moviera la cifra de inflación en un 2%, lo cual parece muy poco. Pero lo que sucede es que si usted ya entra en cuenta de que incluso el dólar tiene depreciación, si hablamos una deuda de $1 millón a 10 años, estamos hablando de un 10% de depreciación, indistintamente del tema de los intereses. El valor de la moneda dentro de los Estados Unidos sufría una depreciación, una desvalorización del poder adquisitivo de un 2% anual. Todo esto cambió en pandemia. A partir del año 1974, Estados Unidos se apartó del respaldo de su moneda en oro. Es decir, Richard Nixon, diciendo que estaba protegiendo la moneda norteamericana, desvinculó las reservas de oro norteamericana de la moneda que se emitía. Y lo más sorprendente aún es lo que vamos a decir y que pasó en pandemia. Estados Unidos ha venido imprimiendo dinero para refinanciar su deuda, ha venido imprimiendo dinero para financiar su maquinaria de gobierno sin respaldo en ningún tipo de bien material como lo era el oro hasta el año 1974 en ese país. Lo sorprendente es que la cantidad de dinero inorgánico impreso en los Estados Unidos a la fecha, no vamos a poner cifras para no confundirnos, pero de todo el dinero que se imprimió en los Estados Unidos desde el año 74 hasta la pandemia, el 40% del dinero emitido en los Estados Unidos se emitió en el periodo de pandemia. Es decir, estamos hablando que se imprimió una cantidad de dinero equivalente al 40% del total solamente en 2 años. En Estados Unidos, los índices de inflación en los últimos 2 años oficiales han venido variando, tienen una guerra ya abiertamente contra la inflación. Se ha hablado de un 8% en promedio cada uno de los años, pero en la realidad, en la práctica, en lo que cuesta la vida al norteamericano común, se dice que la realidad puede llegar o puede haber habido una inflación hasta del 20% en los 2 últimos años, pero estas no son cifras oficiales. Entonces, vayámonos al caso venezolano. Imaginen ustedes que ustedes tienen un cliente al cual le debían desde hace 5 años $1 millón. Esa cantidad de dinero se depreció solamente en pandemia con las cifras oficiales, un 16%. Entonces, ustedes me dirán, o el cliente va a decir, mire, esta yo no es la misma cantidad de dinero que yo presté. Evidentemente, aquí entraríamos a discutir, dependiendo de cada caso, la naturaleza de la deuda, si se prestó realmente en dólares o no. Otras personas que estén escuchando este podcast me pudieran decir, sí, pero es que en Venezuela hay una inflación por la dolarización que es distinta. Sí, son fenómenos distintos, pero principalmente de lo que yo quiero hablar es que la moneda más fuerte, que ya ni siquiera pudiéramos decir que es en el euro, porque también hay una inflación en lo que se refiere a esa moneda o una pérdida en el poder adquisitivo, ya la moneda de mayor valor se está depreciando. Y vamos a tener que ir relajando y cambiando los criterios en el sentido de que si estamos poniendo una referencia en una moneda que se está depreciando, si sea la de mayor valor, también va a haber derecho por la teoría del valor del dinero, lo que
puede volverse a comprar con él una vez que termine la obligación. Tenemos que ir flexibilizando la parte jurídica en pro de la justicia financiera de los casos. Es decir, todo esto que ha sucedido ahorita con los cambios de criterio es una excelente oportunidad para tratar este tema. Habló para ustedes Raymond Horta, @tecnoabogados, tecnoabogados.net, y nos escuchamos en una próxima oportunidad. Sigan también en nuestras redes, @Gaceta Oficial en Twitter, Gaceta.oficial en Instagram, tuabogado.com, tecnojuris.com